he dicho que cuando te la pasas hablando de lo que otros hacen o no hacen es porque tú mismo no tienes nada que hacer. Porque cuando tienes algo que hacer y el Señor habla a tu vida, tienes tanto que decir que no te sobra el tiempo para andar perdiendo el tiempo con cosas como estas. Entonces, que quede bien claro que cuando yo digo que el espiritual es el que le da lugar al recibir, estudiar, meditar y hablar su palabra, no necesariamente se refiere al erudito que se la sabe de memoria. Santiago 1, del 22 al 27, habla de un grupo de gente que se creía espiritual y piadosa, a los que Santiago les dice que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Y que si alguno se cree espiritual y sabe mucho de la Biblia, pero no deja de murmurar, no refrena su lengua y no vive una vida verdaderamente piadosa, teniendo cuidado de los más vulnerables, pues esa persona nada sabe y está envanecido y es solamente un religioso. Entonces, cuando hablo de una persona espiritual, en este primer punto, describiéndola como aquella que dedica un tiempo a recibir de la palabra, predicar la palabra, es siempre bajo el entendido que está meditando y predicando algo que al menos está intentando poner en práctica. Quien enseña y predica y sabe lo que no le interesa vivir, no puede ser denominado bíblicamente como un espiritual, sino como un hipócrita. Nada más. Repito, quien enseña, quien habla, quien presume, quien predica lo que no le interesa vivir, no puede ser denominado bíblicamente como un espiritual, sino solamente como un hipócrita. Cuando hablamos de una persona espiritual, es entendiendo que ama la palabra, que cela la palabra, que estudia la palabra, que se mete a la palabra, que enseña la palabra, pero que entiende que tiene que poner en práctica esa palabra. Entonces, número 1, ser guiados por el Espíritu, sea como iglesia, como personas, como familia, etc. Es creer, si te puedes resumir el primer punto en algo, por si lo quieres anotar. Ser guiado por el Espíritu, en primer lugar, es creer que Él inspiró la palabra, es creer que la palabra es importante y por lo tanto dedicar un tiempo, no a volvernos religiosos hipócritas que se creen espirituales por cuanto la conocen demostrando que no sabe nada, sino dedicar un tiempo a estudiarla y, como veremos en el punto número 2, pedirle a Dios en oración que nos dé dirección y sabiduría y humildad para ponerla en práctica. El puro conocimiento, 1 Corintios 8:1, sin amor, no habla de una persona espiritual, habla de una persona soberbia. El conocimiento sin amor envanece, dice la Biblia. Entonces, una iglesia, un negocio, institución, familia, país, persona guiada por el Espíritu, podríamos decir que se caracteriza en primer lugar porque todas las decisiones que se toman con fundamento bíblico. O dicho de otra forma, antes de tomar una decisión importante, buscan el consejo de Dios en su palabra y, como lo veremos, también en oración. Después de todo esto, te hago la primera pregunta de esta noche y es, según las evidencias de la Biblia, ¿qué tan guiado podrías decir que has sido tú en tu vida, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu familia, por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto estás caminando en el Espíritu? No me vengan a decir, yo tengo estos dones, ya hice esto, aquello y el otro. Hasta ahorita lo que hemos visto, qué tan importante son las bases de la Biblia para la toma de decisiones. ¿Eres una persona que se unió en yugo desigual? No me interesa que hables en lenguas y que hayas resucitado a 3 muertos. Según la Biblia, tú eres un carnal. ¡Auch! ¿Por qué? Porque aunque en la Biblia el Espíritu Santo te dijo, no te unas en yugo desigual, al unirte en yugo desigual, lo que estás diciendo es, Espíritu Santo, me vale gorro lo que dijiste, lo voy a hacer. Eres una persona tranza. Aunque el domingo vayas y des tu ofrenda, y sirvas, y prediques bien bonito, y hables en lenguas, eres un carnal. No eres una persona espiritual, porque le estás diciendo, no me interesa lo que tú dijiste en tu palabra. Ahora, bajo el entendido de lo que vimos anteriormente, que puede haber gente que tenga luchas y que le duele en su corazón y que está buscando en consejería y en oración salir adelante, que son casos excepcionales, porque si no, todo mundo seríamos unos hipócritas porque todos llegamos a fallar a los preceptos de la palabra. Pero es diferente que tú falles y te duele en tu corazón y no estés tranquilo y te contristes y quieras salir adelante, a que digas, ni siquiera me interesa saber qué es lo que Dios dice, ¿verdad?
pero me creo espiritual porque mira cómo oro, aleluya, y cómo hablo, y voy y doy palabra, y profetizo, y esto, y aquello, y el otro, pero ni siquiera tienes idea de qué es lo que Dios dice en la palabra que inspiró por medio de su Espíritu Santo. De modo que una persona que camina en el Espíritu va a ser alguien que se va a caracterizar por decirle, Señor, no quiero tomar decisiones que no sean bíblicas. Siento esto en mi corazón, tengo esto, anhelo, creo que esto viene de ti, pero pregunta, ¿pasa por el filtro de la palabra que tú inspiraste? Claro que esto aplica para decisiones importantes, no es de que vas a estar en el súper y vas a abrir la Biblia para ver si compras mayonesa Hellmann's o McCormick, ¿verdad? Y Señor, ¿qué compraré? Herdes o la costeña, ¿qué dice la palabra? No vayamos a extremos ridículos como estos, pero sí para decisiones importantes del día a día. Una persona espiritual o que camina en el Espíritu o que es guiada por el Espíritu va a ser aquella que busque tomar decisiones con base en los preceptos de la palabra de Dios. De las últimas decisiones que tú tomaste, te pregunto, ¿qué tanto de lo que hiciste o no era bíblico? ¿Al menos lo sabías o ni siquiera te interesó? De las últimas decisiones, de tu agenda, de tu forma de vida, pensamientos, sueños, ¿qué dice el Espíritu Santo en su palabra? Y ahí está la respuesta de qué tanto estás siendo guiado por Él, más allá de tus experiencias místicas, que no tienen que ver necesariamente con que Él esté guiando, respaldando algo. En segundo lugar, vamos a ver el segundo punto que nos enseña de 1, 5 o 6, que veremos en 2 o 3 partes. ¿Cómo podemos saber que estamos siendo guiados por el Espíritu? Juan 14, del 16 al 18 y Juan 16, del 7 en adelante, Jesús nos enseñó que Él, cuando se fuera, no nos iba a dejar solos, que nos enviaría otro consolador. Y esta palabra consolador, terriblemente mal traducida, porque a veces la gente se va al otro extremo. Unos a abusar de que sobre pretexto de que el Espíritu, lo hacen a un lado para abusar de los dones, ¿verdad? Y otros al extremo, y esto lo veremos la próxima semana porque no creo que el tiempo nos los permita hoy, pero me voy adelantando, al extremo de ignorar la obra del Espíritu Santo por completo. Y ahí sí, no darle lugar en este otro sentido, y lo ven como el consolador nada más, como si fuera una energía que nos viene a abrazar cuando estamos tristes. Porque Jesús dijo, les enviaré otro consolador. No es cierto, Jesús dijo, les enviaré otro paracleto en el original. Esta palabra paracleto, los estudiosos están de acuerdo en que su traducción más adecuada debería de ser el que está al lado de alguien para ayudarle. Es, por ejemplo, la misma palabra que en Primera de Juan cuando se dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra que se utiliza aquí y que se traduce como abogado, en griego es paracleto. Qué interesante es esto. Dice, si alguno hubiere pecado, paracleto tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está para ayudarnos, para interceder por nosotros delante del Padre. Y así como Jesús lo hace en este sentido, en este contexto, la Biblia dice que el Espíritu Santo también en esta vida es nuestro paracleto. No estamos solos, Él está al lado de nosotros para guiarnos. Jesús dijo, Él los va a guiar a todas las cosas, Él les va a enseñar toda la verdad. En el capítulo 16 llega al grado de decir, les conviene que me vaya porque si no, no les sería dado este otro consolador. Pero Él los va a seguir guiando, les va a seguir enseñando. Ahora, ¿cómo? Además de su palabra, ¿de qué otra forma nos guía el Espíritu Santo? Como ya te lo adelanté, la segunda forma a través de la cual somos guiados es mediante la oración. Tienen que ir de la mano la oración del estudio de la palabra. No puedo hacer pura oración sin palabra porque puedo empezar a caer en el emocionalismo y hacer cosas que creía que venían de Dios, que no tenían fundamento bíblico, pero tampoco puedo solamente estudiar la palabra sin buscar en oración la dirección de Dios, porque puedo terminar volviéndome un soberbio insensible que se cree espiritual por su conocimiento, pero que no tiene la dirección, la sensibilidad de parte de Dios mediante la oración a través de su Espíritu Santo para poner en práctica ese conocimiento. Por eso es que tú ves en la Biblia de principio a fin que cada que alguien iba a tomar una decisión importante, ellos oraban. El mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, se fue 40 días al desierto a ayunar y a orar. Y la Biblia dice textualmente que volvió en el poder del Espíritu. Josafat antes de la guerra oró. Nehemías antes de reconstruir los muros, de hablar con el rey, oró.
Daniel, cuando vio también un caos en su pueblo, en su ciudad, oró. Los apóstoles, cuando mandaron a Pablo y Silas, oraron por ellos. Cuando estaban buscando a alguien para atender el ministerio, oraron. La iglesia se caracterizó, repito, Hechos 2, 42 al 47, no solo por su vida de estudio de la palabra, sino también por su vida de oración. Entonces, no nos podemos ir a ninguno de los dos extremos, que ignoremos una de las partes por darle más peso a la otra. Nosotros tenemos que tener tiempo de forma personal y también de forma general para buscar de manera particular la dirección de Dios para nuestras vidas en oración. La Biblia nos manda a orar en muchos pasajes. ¿Está alguno afligido? Haga oración, dijo Santiago. Pablo dice a los filipenses, por nada estén afanados. Todo aquello que les preocupa, preséntenlo delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Los discípulos se asombraron tanto de ver cómo Jesús tenía esta comunión con el Padre, que no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a multiplicar los panes para tener más tortas de milanesa, para poner nuestra tortería los discípulos, y ya tenemos materia prima gratis. Enséñanos a sanar, enséñanos a resucitar, enséñanos a caminar sobre las aguas. No, ellos sabían que todo esto tenía una fuente y un origen, que era su vida de oración. Y por eso la única pregunta que le hacen, o más bien la única petición acerca de cómo podían hacerlo, fue enséñanos a orar. Y nace de ahí el Padre Nuestro, donde Jesús les da un modelo de oración. Entonces no es solamente, número uno, el conocimiento bíblico, sino que Dios mediante la oración nos dirija, nos dé sabiduría. Aclaro, y esto es bien importante, ¿verdad? Dios, para cuidarnos de no caer en el misticismo, nos dejó su palabra para que todo aquello que en oración creamos que viene de Dios sea confirmado por su palabra. Porque hay gente que después de orar dice, vi una visión, sentí en mi corazón, tuve un sueño. ¿Cómo saber si viene o no viene de parte de Dios? Muy simple, pasa por el filtro de la palabra, viene de Dios. No pasa por el filtro, pues no fue de Dios.